Como les decía, entonces, bienvenidos y bienvenidas sean todas. Yo me voy a servir en esta y las siguientes sesiones de una presentación que se elabora para facilitar el acceso a los materiales, porque para esta sesión este curso con el que iniciamos el año, el texto a leer es el Timeo del Platón, pero pues quizá algunas personas no pudieron leerlo, a otras les parece de difícil acceso, digamos, no es una lectura que sea tan sencilla. Entonces, bueno, yo traigo algunas extracciones de citas, algunos pasajes importantes y desde luego una guía para comenzar con la sesión. Entonces, yo voy a comenzar con la presentación y pues vamos a ir desarrollando poco a poco las cuestiones pertinentes. Vamos a dar una muy breve introducción y por supuesto ustedes a través del chat, levantando la mano, también aquí tenemos esa herramienta, van a poder pues ustedes me dicen si ya ven mi presentación, me parece que sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí, ya se mira. Excelente. Bueno, entonces, bienvenidos al curso, el debate antiguo sobre la eternidad del mundo, de Heráclito a los estoicos. Un curso, pues, bastante breve, bastante pequeño para el tema real que abarca, que es muy amplio. El tema, en realidad, inicia propiamente como problema con Platón. Ya se anticipaba antes con Parménides, desde luego, pero inicia como problema real con Platón, quien elabora la historiografía que nosotros recogemos. Ustedes verán por qué primero está Platón, luego Aristóteles, y luego viene Empédocles y Heráclito, que son presocráticos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué ese acomodo? Bueno, es que estamos siguiendo la historiografía peripatética hasta este punto. Después van a venir los estoicos y los epicúreos con sus respectivas propuestas, y en realidad el debate se completaría con las respuestas de los peripatéticos, que fueron muy agudas, muy fuertes, sobre todo contra los estoicos. Tenemos a Teofrasto por ahí, tenemos a Critolao, y después un estoico, Boeto, va a contestarle a los propios estoicos su propuesta sobre la ciclicidad del cosmos y su corruptibilidad. Bueno, lo veremos en su momento, pero esa es la razón de que lo hayamos desde esta perspectiva. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a presentarnos ahora sí propiamente. Me presento yo en primera. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Roberto Valdés Rangel. Yo soy el coordinador de esta pequeña estoa, de este pequeño grupo desde el cual lanzamos propuestas de talleres, charlas, pláticas, etcétera. Y bueno, pues ya llevamos con este formato del taller de filosofía helenística 2 años trabajando. En realidad estos cursos nacieron en la Facultad de Filosofía y Letras, en un círculo ahí de estudiantes, y paulatinamente nos alejamos de la academia en aras de llevar la filosofía a un ámbito más amplio de divulgación, a un ámbito más amplio de crear comunidad, y eso ha funcionado muy bien. En realidad ahora parte de esta comunidad filosófica, que se dedica sobre todo a filosofía estoica, pero que abarca buena parte de la filosofía helenística, cínicos, epicúreos, escépticos, y ahora nos extendemos un poco más hasta Platón y Aristóteles, ¿no? Nos interesa sobre todo la recepción que tienen en la filosofía helenística, pero nos extendemos hasta ellos. Bueno, entonces, pues en esta comunidad hay personas de España, por ejemplo, y eso nos agrada mucho, y de Ecuador, ¿no? Hemos tenido algunos compañeros de Colombia, algunos de Argentina, y eso nos da mucho gusto, porque sobre todo de este lado, en el sur del continente, centro y sur del continente americano, hacen falta reflexiones filosóficas que se enfoquen, sí, desde luego, en una filosofía muy, ¿cómo decirlo?, concreta,
precisa, con la terminología, con los estudios apropiados. Yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero hace falta y desde luego un compromiso continuo con un aspecto comunitario que es descuidado en la filosofía de ordinario. Es decir, los filósofos, es algo que a mí me sorprendía de la convocatoria para este curso, están mucho más pensando en hacer currículum que en la filosofía, su práctica y sus implicaciones morales, políticas, ¿no? Incluso algunas personas lo extienden a otros términos, mucho más espirituales. Entonces, me sorprendía que en la mayoría de los correos yo leía la pregunta, ¿van a dar constancia? Sí, sí se da constancia, desde luego, pero el enfoque del curso no es ese. No es la erudición, digamos, universidades e institutos, sino que nos interesa establecer un diálogo con una comunidad amplia y que aparte, por lo que hemos visto en estos cursos y talleres, la mayoría de esos filósofos y filósofas son practicantes. Es decir, aquí tenemos una extraordinaria filósofa sirenaica, ¿no? Que ha asumido los presupuestos del sirenaísmo. Tenemos excelentes filósofos estoicos, muchos. Hemos conocido a filósofos epicúreos y son, desde luego, lectores y muy ávidos intérpretes, pero también son practicantes. Y eso es una ala de la filosofía que vale la pena restaurar, rescatar, ¿no? Recuerden que estas filosofías nacieron en un periodo de crisis y surgen para hacer frente a esas crisis, y con eso nosotros las recuperamos porque, pues muy bien, nuestros padres nacieron en crisis, morirán en crisis, y nosotros hemos nacido en crisis y moriremos en plenas crisis. Crisis sociales, políticas, económicas, y estas filosofías son una fortaleza en el camino. Es por eso que nos interesa, ¿no? El sentido comunitario que pueden desarrollarse, que puede desarrollarse a partir de estas filosofías. Entonces, bueno, yo les voy a dejar aquí en el chat la página que tenemos de página web. Ahí se publican de ordinario las actividades que llevamos a cabo, ¿sí? Aquí en el chat. Bien, les voy a compartir el canal de YouTube en donde va a quedar disponible la sesión, ¿sí? Sí, excelente. Bueno, entonces, como les decía, en esta ocasión, aquí tengo la lista de personas que se inscribieron, que son bastantes, aún nos faltan varias, muchas otras lo verán por la grabación, pero tenemos compañeros y compañeras de Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, desde luego México, España también. Entonces, bueno, es un gusto. Perú, toda nuestra solidaridad para el pueblo de Perú, por la circunstancia por la que atraviesan y bueno, mucha fuerza social, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Quisiera hablarles ahora de cuál es, digamos, el proceso que seguiremos sesión tras sesión. Presentar a los distintos pensadores y pensadoras que vamos a trabajar en su contexto social, o en un contexto, digamos, general, ¿no? Tanto teórico como social. Vamos a dar su perfil teórico, desde luego su propuesta cosmológica general, y después vamos a dar su posición en el debate en torno a la eternidad del mundo, ¿no? Y después vendrán sus comentarios y preguntas. Ese será el modo por el cual nos guiaremos, ¿no? Por medio del cual nos guiaremos, ¿sí? Y entonces viene ahora sí la pregunta clave. ¿Por qué la cuestión de la eternidad del mundo en la antigüedad? ¿Qué tiene de relevante? Ya no solo teóricamente porque es un problema. ¿Por qué recuperarlo en este tiempo? ¿Para qué recuperarlo en un grupo que se dedica a dar talleres,
en un grupo que se enfoca en practicantes de la filosofía, en un grupo que entiende, y siempre lo he entendido así, que si estas filosofías estoicas, epicúreas y demás no sirven para la práctica, entonces no sirven para nada, ¿no? Un juicio que nosotros llevamos a cabo, que nosotros practicamos, que nosotros asumimos. ¿Por qué entonces se hace relevante un problema como ese cuando tiene una apariencia puramente teórica, ¿no? Una apariencia de teorías antiguas sobre la cosmología, sobre el mundo, sobre la eternidad, sobre el tiempo, sobre el cambio. Bueno, hay una razón importante. Nosotros sabemos por la ciencia moderna, o más que sepamos, hemos aprendido así a ver la ciencia moderna y contemporánea, ¿sí? Como meros hechos de la naturaleza, del universo, que son saberes aislados, sin conexión aparente con lo humano en general, lo cultural, la concepción o la experiencia nuestra sobre el mundo y sobre el tiempo. En realidad nos hemos aprendido a ver como conjuntos de teorías, como sistemas, que pues aparentemente no tienen nada que ver con consecuencias o implicaciones éticas, morales, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una teoría como la del Big Bang, ¿no? Y consecuentemente el universo en expansión, un universo que aparte es limitado, es decir, que no es infinito, y sin embargo, un universo cuyo espacio y tiempo existe solo a través de solo a partir de la gran explosión, y sin embargo, no parece tener eso consecuencias sobre cómo concebimos el tiempo, más que cómo concebimos, cómo lo vivimos. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿A dónde llevamos ese tiempo? Nuestras prácticas que están circunscritas a un cierto tiempo en un cierto universo, ¿no? No extraemos de ello ningún tipo de consecuencia práctica, ¿sí? Pasamos de largo como si fueran, digamos, teorías aisladas y seguimos la vida como, digamos, se nos ha, digamos, de alguna manera enseñado así, a seguir la vida como si no tuviera nada que ver con un universo que se está moviendo todo el tiempo, se está recreando todo el tiempo y en el cual estamos inmersos, ¿no? Ahora bien, todos sabemos, lo podemos notar, me parece, sobre todo desde la filosofía se hace patente, que hay un discurso de fondo en toda concepción teórica científica de este tiempo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo leer a Schrödinger, este físico extraordinario de la mecánica de ondulatoria, y leer su libro que se llama ¿Qué es la vida?, en donde describe a los seres vivos como cristales aperiódicos. Bueno, no es lo mismo esta concepción que la de los chilenos Humberto Maturana y Fernando Varela, me parece, que tienen un texto que se llama De máquinas y seres vivos, ¿no? La autopoiesis, y que describen a los seres vivos como sistemas autopoyéticos en continua generación de sí mismos y por ende autónomos. Hacia el final del libro toman postura contra todo teleologismo. Eso significa que la ciencia está pensando continuamente en términos filosóficos, en términos morales. También le pasa eso a Schrödinger en su texto que es la vida. Al final dice, bueno, la desviación o este movimiento peculiar de las partículas no tiene nada que ver con la libertad, como pensaban los epicúreos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es significativo que en estos dos pares de discursos sobre los vivientes, uno aparentemente los coloca en un terreno puramente mecánico, elemental, mientras que los otros lo colocan en un terreno que deriva en la autonomía, y eso es significativo, ¿no? Bueno, entonces no es lo mismo una descripción en términos termodinámicos como lo que hace el buen Schrödinger, ¿no? Como sistemas vivientes que resisten la entropía, ¿no? A
concebirlos, digamos, esto los reduce a meros procesadores de energía, ¿no? Máquinas procesadoras de energía. Del otro lado hay un concepto fuerte que es la vida. ¿Y qué es la vida? Es lo único que posee un sistema de autoproducción continua, ¿no? Y este tipo de descripciones son casi plenamente filosóficas, aunque estos chilenos son biólogos y trabajan incluso con un modelo matemático ahí intentando rastrear las posibilidades de ser de su propia propuesta, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes podrán ver, aunque hay discursos científicos sesudos, plenos en experimentaciones, digamos, con todos los requisitos que exige la ciencia para que sea una teoría o bien para que pueda ser probado determinado supuesto, determinada hipótesis, hay discursos de fondo. Esos son los que nos interesan y esos son los que no están ausentes ni en la propuesta de Platón, que hoy vamos a ver, del universo que es eterno, digamos, tuvo un inicio, es generado, será eterno a partir de entonces y es un ser viviente. También en la propuesta aristotélica, que se mueve un poco más hacia lo mecánico, aunque conserva la idea de un primer motor, inmóvil, eterno, etcétera. Y luego eso se moverá a los distintos filósofos, una perspectiva cíclica en el caso de Heráclito, una perspectiva cíclica que une un universo viviente, que además es corruptible en cierto sentido, con estoicos, ¿no? Y un universo puramente mecánico que se genera y se destruye de diversos modos azarosos con los epicúreos. De fondo, en todas estas escuelas, y como veremos hoy con Platón, hay otro tipo de intenciones, es decir, su cosmología reviste una propuesta moral y también una propuesta política. Eso es lo que nos interesa destacar en este curso. No hay propuesta teórica aislada, hay discursos de fondo que se están sosteniendo fuertemente y que afortunadamente el Timeo de Platón, que lo vamos a ver hoy, deja ver este tipo ¿cómo decir?, de implicaciones morales, este tipo de implicaciones que rayan ya en otro terreno que no es puramente cosmológico, pero que están cifradas en él y que de hecho se sostienen en él. Esa es la razón de este curso. Es decir, nos interesa un anclaje práctico. Los practicantes platónicos pueden asumir o no ciertos presupuestos, pero allí están y estaban en Platón, ¿no? Los practicantes aristotélicos también, los epicúreos y los estoicos están acostumbrados a asumirlos. Los estoicos de este tiempo y de la antigüedad también, y también los epicúreos de ese tiempo, se acercaban a la filosofía en primera en términos morales, y de ahí desplegaban toda una cosmología que sostuviera sus presupuestos morales, ¿no? Bueno, eso no siempre es tan claro en Platón y en Aristóteles, pero es algo que hoy vamos a ver. Bien, voy a detenerme un momento para ver si hay preguntas. Aquí Jesús Nazario pregunta si ya se alcanzó ya alcanzaron el enlace de asistencia. ¿Te refieres al número máximo? No, aún quedan bastantes lugares. Creo que tenemos un límite de 100 personas en las sesiones. Bueno, entonces yo continúo si no hay más preguntas. Entonces vamos a comenzar con algunos términos que se nos van a ir apareciendo continuamente, aunque en realidad son términos griegos, pero vamos a irlos tomando en cuenta. Aquí les pongo el término en español, el griego y la transliteración. Me parece que Jonathan tenía una pregunta. ¿Sí, Jonathan? Muy rápido, mi querido Beto. Solo te quería preguntar si de alguna forma también aquí hay una especie de reflexión necesaria, ¿cierto? Como a propósito de esta división entre lo orgánico y lo orgánico muy de la modernidad, que creo que en estas cosmologías no está, ¿cierto? O sea, ahorita que te estaba escuchando hablar sobre Schrödinger, que te estaba escuchando hablar sobre Maturana, pensaba, claro, incluso uno podría agarrar cómo corre por un lado la idea de la evolución en Darwin, ¿no?
como que la ciencia y la modernidad tiende a la separación en campos y en teorías, ¿no? Por ahí Lovelock, con su teoría de la Gaia, decía, es que eso ha hecho más complicado pensar la vida en esta separación, y da la impresión, pero es una pregunta, da la impresión que estas cosmologías antiguas, justo en este intento de pensar el mundo y nuestra relación en él y las implicaciones que tiene éticas y políticas esta relación, parten de la unión parten de una cierta concepción más o menos unida entre lo físico y lo orgánico, ¿no? Pareciera, obviamente con sus respectivas diferencias, por supuesto, ¿no? Dependiendo de qué filósofo estemos pensando. Más o menos es así, o ya desde la antigüedad hay esta división entre lo físico y lo viviente, o decir que lo no orgánico y lo orgánico, que me da la impresión de que no la hay, pero no sé tú qué opinas. Sí, gracias, Jonathan, por la pregunta. No, desde luego que todas estas filosofías, incluso Aristóteles, incluso los epicúreos, están pensando en términos orgánicos. Es decir, una cierta concepción del cosmos, no solo como un espacio donde se está expandiendo materia, sino un espacio en el que todo está interconectado de alguna manera. Y esa concepción, desde luego, es plena en los que asumen que el cosmos es un ser vivo. Digamos, estamos pensando en Platón, estamos pensando en los estoicos, pero acuérdense que para Aristóteles el círculo de las estrellas fijas es un ser viviente y él designa a su primer motor como un ser viviente y de entrada no hay vacío al interior. Y de hecho él en la metafísica, al hablar del significado de holon, que es uno de los términos que se utiliza para universo en griego, él designa este concepto como una totalidad, no en el sentido de que sea todo lo existente, sino en el sentido de que todas sus partes están en interconexión. Eso es plenamente en Aristóteles. Algunos podrían decir, bueno, pero perspectivas como la de Estratón, el peripatético, puramente mecánicas, no podrían ser orgánicas, pero resulta que para él no solo son mecánicas, sino que la naturaleza se basta a sí misma y no necesita a los dioses, ¿no? Ahí se halla un contacto con los epicúreos. Y los epicúreos, por ejemplo, prefieren el término, contrario a todo pronóstico, para designar al cosmos, ellos prefieren el término cosmos, y para designar los intermundos, prefieren el término metacosmia, ¿no? Lo cual es significativo porque, otra vez, uno podría pensar con los epicúreos, el universo es un azar, y no. El universo está pleno en orden, que sea producto del azar es diferente, pero el universo epicúreo también es plenamente ordenado, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva orgánica es patente en todo este periodo de la filosofía, que concibe, a pesar de todo, el cosmos como un algo que continuamente se está reordenando. Entonces, claro, es un poco más difícil desde la perspectiva atomista, pero eso no implica que no haya interconexiones entre todo lo existente, que es el signo fundamental del organicismo. Insisto, mucho más complejo en los epicúreos, porque no pueden hablar de un sistema unitario, sino de una infinitud de mundos continuamente generándose y destruyéndose, pero allí está presente. En efecto, así es. Con toda franqueza, no estoy seguro si eso puede extenderse a toda la astronomía antigua. Yo estoy pensando en Arato, pues es un filósofo estoico que escribió los fenómenos, ¿no? Avieno, Manilio, todos estos pensadores que son astrónomos, incluso otros como Gemino, me parece que se llama, dependen de Posidonio, y Posidonio era estoico que defendió a ultranza la simpatía universal. También que escribió sobre los movimientos de los planetas, que se llama Cleómenes. Bueno, él también es filósofo estoico y defiende en su texto a ultranza la simpatía universal, es decir, la concepción de que todo está conectado y todo se resiente en todo el cosmos, ¿no? Una sola parte alterada altera el conjunto entero. Esta es una perspectiva plenamente organicista. Entonces, en efecto, Jonathan,
Esa es la concepción general, ¿no? De las cosmologías de la antigüedad, ¿no? Creo que tardará mucho en lo que algunos autores neoplatónicos de este tiempo llaman el desencantamiento del mundo, ¿no? Es decir, ver al mundo como una masa medianamente mal organizada moviéndose solita, ¿no? Pero en este tiempo estamos pensando en otra concepción mucho más cercana al vitalismo, ¿no? Bien, entonces, bueno, estos términos que, como les decía, tiempo, eternidad, movimiento, también cosmos, también universo, también totalidad, nos las vamos a encontrar, ¿no? Quisiera comenzar entonces, ya como parte introductoria del curso, hablando de el tiempo. El tiempo, cronos, nosotros lo conocemos como tiempo. En la antigüedad, a partir de cierto periodo se le llamó cronos, ¿sí? Bueno, y que tienen que saber que creo que no. Ay, déjenme ver. Ay, me parece que hay una pregunta en el chat. Denme un segundo. Bueno, ya, yo ya la había contestado. Gracias también. Bien, entonces, el tiempo, como nosotros lo concebimos, no es el tiempo como se concebía en la antigüedad. Muchos de nosotros sabemos, por ejemplo, que en la Teogonía de Hesiodo, pues nos dice que Cronos es el padre de los que serán después los olímpicos, ¿no? Zeus y sus hermanos. Cronos en unión con Rea. Y eso ha sido interpretado incluso por los propios estoicos como que todo nace del tiempo, ¿no? Bien, tienen que saber que Cronos, en realidad, en la teogonía, nunca es descrito como el tiempo. Nunca, 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 nunca. La única descripción que se da del tiempo ahí, bueno, ni siquiera del tiempo de Cronos, es un dios que de mente tortuosa. Es lo único que se dice. En época de Homero, es un poquito antes de Hesiodo, y posteriormente, en realidad el tiempo no se designaba como tal, como tiempo, sino que siempre era un tiempo transcurrido, un tiempo lleno, digamos. Se prefería hablar, para hablar del tiempo, se prefería mencionar el día, ¿no? Porque ustedes saben que el día ya es una concepción en la cual está llena de actividades. Esa es la idea en general. No es como nosotros podemos decir, tengo tiempo libre el fin de semana, ¿no? Pero esa concepción de un tiempo en abstracto no existe en ese tiempo tan arcaico. Solo existe la concepción de un tiempo lleno. Bueno, esa idea fue evolucionando hasta llegar en algún momento a llamársele Cronos, y ahora sí, es una concepción del tiempo otra vez, pero en cuanto a duración, siempre unida al movimiento. Es por eso aquí les pongo el término que se utiliza para cambio o movimiento, según el contexto, que es kínesis, ¿sí? Pero el tiempo siempre va a ser designado por lo moviente, como veamos hoy con Platón, después con Aristóteles. Lo que va a marcar el tiempo va a ser precisamente el paso de los astros. Nosotros concebimos el tiempo de un modo diferente. Es más, para medir el tiempo, este tipo de cosas, ya no necesariamente miramos hacia arriba, miramos hacia abajo al relojcito, ¿no? Pero en realidad, en la antigüedad están acostumbrados a concebir el tiempo como el paso de y la ocurrencia de lo existente, ¿de acuerdo? Como la sucesión. Y bueno, ahí tenemos la eternidad. La eternidad que nosotros, como modernos y que estamos pensando en la ciencia y las concepciones sobre el tiempo, pensamos que es tiempo infinito. Pero como veremos, en la antigüedad la eternidad no se pensaba como un tiempo infinito. El término aion nació como significando la duración de una vida. Fíjense, la duración de una vida, otra vez con las concepciones orgánicas, y después con Parménides y la radicalización de Platón, va a terminar siendo más bien aquello que escapa al tiempo, porque si ya no está en el tiempo, ya no es medible. La eternidad tiene que ser tal que no sea medible. Si no, si puedes hacer cortes en la eternidad, no es eternidad. De modo que selecciones un cachito de eternidad. ¿Sí lo ves?
¿Sí lo ven? Entonces, la idea de eternidad abstractísima, ya con Platón, es esta idea de aquello que escapa a todo número, a todo tiempo, a toda medida, y que es absolutamente inmóvil, ¿sí? Digamos, único, único. Entonces, y por lo tanto escapa también al cuerpo, es incorpóreo. Vamos a ir viendo los matices de esto, pero ustedes ya pueden ver, quien esté, digamos, tenga algunas concepciones ahí cercanas a Parménides, podrá reconocer de dónde viene el discurso. Bueno, entonces tenemos estos términos, yo los coloco ahí porque son importantes a la hora de pasar a la revisión de los textos, de qué estamos hablando en el tiempo. No pierdan de vista esta concepción del tiempo, ni esta concepción de la eternidad, ¿sí? Y desde luego, todo esto unido al cambio, en el caso del tiempo, unido al cambio, en el caso de la eternidad, parece que continuamente alejándose del cambio, es decir, evitando a toda costa el cambio, ¿no? Bueno. ¿Por qué les decía que el problema aparece con Platón como problema y por qué se hace significativo hasta entonces? Bueno, tiene que ver con que los presocráticos estaban reflexionando en en otro concepto muy peculiar y que en Platón se puede ver un distanciamiento fuerte. Pregunta Sven si la eternidad de la que he hablado son las mismas características del ser. Bueno, si estamos hablando de Parménides, sí. Para quien no esté familiarizado con Parménides, ¿no? La idea de Parménides fundamental es que lo que es no puede no ser. Y en ese absoluto del es tampoco puede moverse porque en el cambio hay como transformación de lo que es. Entonces, para que una cosa que es sea en realidad, tiene que ser absolutamente inmóvil en el espacio y en el tiempo, única, ¿sí? Y eterna, ¿no? Lo que después será cercano a lo que designa Aristóteles con que el primer motor está en acto puro, ¿no? No está en el tiempo, no se está moviendo y tampoco está causando del modo que uno concebiría la causa modernamente, ¿no? La causa eficiente, digamos. Entonces, bueno, esa es la idea general en torno a la cuestión del ser, en torno a la cuestión, sí, del ser, y en ese sentido, puramente parmenídeo, sí sería idéntico al ser. Lo que vamos a ver ya hacia la tercera sesión es que hay diversas formas de concebir el ser. Por ejemplo, no es lo mismo esta concepción del ser que una concepción del ser en desarrollo, mucho más cercana a la vida, ¿no? El ser que siempre está siendo, ¿no? Que será también un problema para los socráticos en su momento, sobre todo para la escuela de Megara, pero bueno, hasta este punto la respuesta sería sí. Si estamos pensando en Parménides y también en Platón, sí, ¿no? Veremos los matices que mete Platón ahí, sobre todo por su contacto con los heraclíteos. Bueno, entonces tenemos ahí que los filósofos presocráticos, ¿quiénes son los presocráticos? Los que son previos al siglo V en el que está trabajando Sócrates. ¿Y quiénes son? Bueno, desde Tales, me parece que es por el siglo VII, ¿no? Tales de Mileto y su escuela, que considerarán que las reflexiones filosóficas deben ir encaminadas a considerar el principio del universo, no solo como origen en sentido cosmogónico, digamos, de dónde partió todo, sino también como un principio interno constitutivo. Todavía en español se conserva esa concepción. Cuando hablamos de mi principio o un principio fundamental, hablamos del ámbito interno, digamos, de su fisis, ¿no? Entonces, los presocráticos están pensando en estos términos. Ya más adelante se empezará a perfilar el problema con Heráclito y la concepción del movimiento, etcétera, y él mismo designa a este fuego como siempre vivo, ¿no? Y para su concepción del fuego siempre vivo, en efecto utiliza este término que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no?
aión, ¿no? Bueno, él dice como aizón, me parece, ¿no? Aizonta, me parece que es el término de siempre viviente, ¿no? Es decir, un animal que siempre es, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos saludos, Alejandro, desde Chile, bueno, hasta Chile. Bien, entonces, los presocráticos están pensando en el ámbito interno del ser, y entonces dice Tales de Mileto, por ejemplo, el principio de todo es el agua, ¿no? Bueno, ¿por qué el agua? Pues porque en primera de ahí parte todo, como nos dice incluso el buen Homero, ¿no? Que padres de todos son Océano y Tetis, me parece. Y bueno, en esta idea, no solo es de dónde surgió todo del agua, sino qué es lo que constituye el ámbito más puramente interno, más fundamental de cada cosa, el agua. En algún sentido, todas las cosas son agua, o fuego con Heráclito, ¿no? Esa es, digamos, la concepción que cree leer Aristóteles en estos pensadores. Otra vez, seguimos la historiografía aristotélica hasta este punto, ¿sí? Esa es, digamos, el cuadro de reflexiones de los presocráticos, pero llegamos con Platón y con él las cosas se ponen muy diferentes. ¿Cuál es la cuestión con Platón? ¿Quién fue Platón? ¿Por qué hablamos de Platón ahora? ¿Por qué en la primera sesión? Bueno, empecemos con una muy breve exposición sobre Platón, ¿no? Platón vive a finales del siglo V y pues la primera mitad del siglo IV antes de nuestra era, ¿sí? En lo que se conoce como el periodo clásico de la antigua Grecia, ¿sí? El periodo clásico que pues ya ve gestarse todas las guerras, incluyendo la del Peloponeso, que devastará Grecia y pondrá, digamos, la mesa lista para las conquistas de Alejandro. Entonces, es la era, digamos, es la era clásica, pero es la era madre de todas las crisis de la antigüedad, ¿no? Sobre todo de la crisis helenística. Bien, él fue un filósofo de familia acomodada. Según parece, su línea venía desde Solón, el sabio, uno de los 7 sabios. Uno de sus tíos es precisamente otro personaje, no el mismo del diálogo, pero un personaje que se llama Timeo, se llamó Timeo, y que pues formó parte ¿cómo decirlo?, de la especie de dictadura, ¿cómo se llamaría? El orden impuesto sobre Atenas por Esparta, pues tras la guerra del Peloponeso y pues que Atenas y sus aliados pierden la guerra, ¿no? Entonces él está en ese grupo ¿cómo decirlo? Pues de los personajes que van a imponer sobre Atenas una tiranía, ¿no? Es importante mencionarlo porque toda su familia es acomodada y toda tenía que ver con política, toda tenía que ver desde luego con pues importantes posesiones y con un renombre importante, ¿no? Bien, él en su momento va a fundar la academia, ¿sí? La academia, ese recinto donde se dictaban clases, donde se escribían textos, donde se leía públicamente también algunos de los textos, famoso por sus jardines ancestrales, etcétera, ¿no? Que nos dice Aristóteles que en el centro se prendía un fuego para Apolo, ¿no? Etcétera. Es decir, con prácticas que parecen heredadas de la escuela pitagórica, por cierto, ¿eh? Digamos, no solo es una escuela en términos puramente teóricos o doctrinales, sino también parece un círculo mucho más amplio de ciertas reflexiones que en este tiempo llamaríamos más bien de corte como pues de posicionamientos espirituales, acaso, ¿no? No quisiera ser anacrónico, pero es importante notar que no es una escuela en el sentido en el que nosotros pensamos las escuelas, ¿no? Como centros de enseñanza y ya. No, es una escuela en un sentido más amplio, es una comunidad de personas con intereses mutuos y esos intereses mutuos se extienden hasta ciertas formas de la religiosidad. Bueno.
¿Qué más tenemos de Platón? Bueno, él será alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, ¿sí? Por 15 años aproximadamente será maestro de Aristóteles, y va a ser parte de los círculos intelectuales más destacados de Atenas, es decir, los diálogos no son más que el resultante de un tenso diálogo con otros filósofos y sofistas. Entre esos filósofos están los socráticos, es decir, los cínicos, los megáricos, los cirenaicos, van a estar en constante choque, un diálogo muy tenso con Platón, y de eso dan cuenta sus diálogos, ¿sí? Él presenta una especie de resultados en sus diálogos, de contestaciones, en algunos es un poco incluso malicioso, ¿no? Les llama viejos que no alcanzaron a entender las cosas, a Antístenes y a Aristipo, etcétera, ¿no? Y también supongo que a los megáricos, ahí con los hermanos heurísticos, ¿no? En ciertos diálogos. Entonces, bueno, producto de este fuerte diálogo, otra vez, la filosofía como diálogo. Hoy pensamos que la filosofía es relación de mí con mi tutor o de mí con mi libro y con mis propias reflexiones, pero lo que nos muestra la época de Platón es que había un tenso diálogo entre las diversas propuestas filosóficas, idas y venidas, respuestas y contrarrespuestas, y en este diálogo tenso surgen textos importantísimos en los cuales quedan reflejadas las reflexiones de un filósofo, que son los diálogos de Platón. Es por eso que una extraordinaria filósofa de Argentina, Claudia Márcico, ha hablado de las zonas de tensión dialógica. Busquen este texto, me parece que está disponible por ahí en Amazon, etcétera. Así se llama, zonas de tensión dialógica. Y es extraordinario porque mientras que nosotros pensamos a Platón como un genio, ¿no? Que de repente un día se despertó con el ingenio absoluto de escribir el Timeo o el Sofista, extraordinario diálogo también en Sofista, en realidad muestra que es producto de un continuo debate, reflexión y diálogo con muchas otras propuestas filosóficas que se quedaron al margen. Y esto es muy importante para la filosofía. Otra vez, para el sentido comunitario de la filosofía, es importante empezar a hacer filosofía escolarmente en otro sentido, en un sentido de comunidad. Es más, sacar las filosofías de las universidades e institutos y llevarlas a donde creo yo que podrían ser de gran utilidad. ¿De qué nos sirve un gran teórico sobre Marx en el Instituto de Investigaciones Filosóficas si me parece que el discurso sobre Marx o los anarquistas o quien sea sería mucho más incendiario entre la prole y los trabajadores, ¿no? Prole como proletario, ojo. Bueno, entonces, ojo, es importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y tú con qué derecho no dices eso? Bueno, yo soy pobre y sigo formando parte del sector popular, ¿no? Entonces, bueno, yo intento hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la recomendación y yo insisto, ni el propio Platón se escapa de ello, ¿no? Él estuvo haciendo filosofía en sentido comunitario a su propio modo y con una escuela, digamos, privada, pero pues una escuela que generó ciertas aperturas. Hubo incluso mujeres ahí, ¿no? Como me parece que se llamaba Lastenia de Mantinea, fue una filósofa ahí conocida, ¿no? Bien, ahora vamos plenamente con el Timeo. ¿Qué fue el Timeo? ¿Qué es el Timeo? Bueno, el Timeo es el nombre de uno de esos diálogos. Timeo, después de Platón, ser identificado con un pitagórico, pero en el diálogo solo se dice que es un gran astrónomo. Bueno, y el diálogo Timeo contiene lo fundamental, no solo lo fundamental, contiene además el cuadro completo de los intereses en los que se mueve la cosmología de Platón. Un diálogo complejísimo, no solo por su lectura, sino por su interpretación, porque de entrada él nos va a decir que está narrando un mito probable, es decir, nos está dando nociones cosmológicas, su cosmología, que después será leída literalmente por Aristóteles, por ejemplo, recuperada, continuada, comentada por los neoplatónicos,
fuertemente debatida por el platonismo medio, los estoicos. Epicuro dedicó un libro entero sobre la naturaleza a refutar el Timeo, de lo cual da muestra Cicerón en Sobre la naturaleza de los dioses al inicio, ¿no? Los epicúreos pasan revista a Platón, y bueno, ¿no? Ya se imaginarán cómo se pone la cuestión. Zenón de Sitio, el estoico, tuvo su momento específico para cuestionar, rebatir, atacar fuertemente el Timeo de Platón, pero también para recuperar las nociones fundamentales y llevarlas a una radicalización que seguro le habría molestado a Platón, ¿no? Una de ellas, para que vayamos viendo parte de lo que veremos hacia la última sesión, mientras que para Platón el universo es un ser viviente, ¿no? Que tiene la mejor de las causas, pero estas causas son trascendentes al cosmos, son incorpóreas, son eternas, etcétera. Para Zenón dice, la causa del cosmos es interna y puede considerarse que el cosmos entero es lo mismo que la divinidad, y la divinidad es un cuerpo, es una cierta materia que es de fuego, ¿no? Entonces, claro, esta radicalización de ciertas ideas ya contenidas en el Timeo le pondría los pelos de punta a Platón, y a todos los platónicos en la antigüedad les pareció aberrante, ¿no? Plotino digamos, es fuerte y tajante y refutatorio contra los estoicos por este punto en específico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es entonces la propuesta fundamental de Platón respecto a la eternidad del mundo? ¿Qué es el mundo para Platón? Bueno, para contestar a esto nos vamos más bien, para abordar el tema del universo, la eternidad del cosmos y cuáles son las concepciones de Platón, vamos a guiarnos por tres preguntas. El universo de Platón en términos generales puede ser descrito así. Es un universo que ha sido generado, es un universo que es viviente, por entero es un ser vivo, que tiene los procesos ordinarios de un ser vivo como alimentación, por ejemplo, como pues excreción, por ejemplo, eh, que dispone internamente de cierto movimiento, de ciertas concepciones metabólicas, ¿no? Pero que es eterno, digamos, una vez generado, es indestructible. Esa es la propuesta general de Platón. Un universo generado, indestructible y que es un ser vivo, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en tres preguntas importantes. ¿Por qué es generado? ¿Por qué es eterno? ¿Y por qué es animado el universo de Platón, ¿no? Entonces vamos en primera a lo preliminar. Ya hemos venido hablando de lo que se conoce como el dualismo ontológico de Platón, y que básicamente en Platón podemos entender que parte de su contacto con la filosofía heraclítea. Es decir, él tiene contacto con personajes como Crátilo, ¿sí? Que según Aristóteles era un heraclitio radical, ¿no? Con ideas como las contenidas en el Teeteto, de ese propio diálogo de Platón, y que es la idea de que todo está en constante flujo, ¿no? Esas ideas no son propiamente de Heráclito, pero sí de formas radicalizadas del heraclitismo, probablemente contemporáneo a Platón, ¿no? Entonces, es la idea de que el universo está en pleno flujo continuo y nunca se detiene, y que además, pues lo que existe en realidad está en proceso de llegar a ser, está dejando de ser, porque en realidad si todo está en continuo movimiento, nada es, ¿no? En realidad eso habría que aplicarlo en parte al cosmos, pero yo aquí lo coloco en lo que se conoce como la materia-espacio en el diálogo, una concepción de la materia, digamos, como algo que siempre está deviniendo y que en su interior no hay medida, no hay orden, es amorfa, y lo que en ella se da es generable y corruptible, y que en el diálogo se ha llamado receptáculo, digamos, es uno de los ámbitos de lo existente que concibe Platón, insisto, a partir de cierta lectura de la filosofía de Heráclito, ¿no? Ya ha sido muy trabajada la cuestión de que Heráclito en realidad no es padre de esas ideas, o sea, no es padre de la idea de que todo está en flujo y nada es, ¿no?
pero esto se va a radicalizar en algunos elementos posteriores. Ahora, frente a ese espacio material, yo aquí les pongo el término hora, que es el término que utiliza Platón en griego, porque en realidad él nunca dice que sea la materia, solo le llama hora, que es espacio y que de hecho viene emparentado con otros términos. ¿Se acuerdan que Hesíodo al principio de la Teogonía dice, primero fue caos, ¿no? Bueno, el vocablo es caos y está emparentado con hora, y en realidad no es lo que nosotros pensamos, un desorden inicial que fue ordenado, en el caso de Hesíodo, ¿eh? No es un desorden inicial que fue ordenado posteriormente, sino un espacio. Caos en la teogonía es descrito como el espacio que se abre como un bostezo entre cielo y tierra. Solo es el espacio donde va a acontecer lo que exista, ¿sí? Solo va a ser el espacio para que exista el mundo, para que exista el movimiento, incluso para que exista el tiempo. Solo eso, ¿no? En el caso de Hesíodo. Bueno, una concepción similar, pero a la que ya se le suma cierto desorden primigenio, es la jora que es, insisto, el espacio. ¿Por qué les coloco aquí la materia? Porque fue leída como la materia por Aristóteles, por los estoicos, por Calcidio en su comentario al Timeo, da una parte completa para hablar de la materia. Entonces, bueno, y el propio Platón hace una semejanza con la madera que utiliza el artesano para generar, ¿no? Digamos, un carpintero utiliza una cierta materia que es la madera. Entonces, este tipo de analogías permiten a Aristóteles evidenciar que Platón se está refiriendo a la materia, ¿sí? Bueno, entonces tenemos este ámbito material que está en continuo movimiento, etcétera, pero tenemos un ámbito que, si es que la realidad del cosmos ha de ser tal, es decir, ha de ser real, necesita de una especie de parapeto, necesita de una especie de fórmula inmóvil que le dé sentido, ¿sí? Nuestra experiencia del mundo no es caótica, no es que todo se está moviendo caóticamente, sino que hay, digamos, ciertas cosas que permanecen. Por ejemplo, de un ser humano nace un ser humano, no nace una planta, ¿no? Podemos designar varias cosas como bellas sin que ninguna de ellas sea la belleza en sí misma, ¿no? Entonces, el hecho de que, o cosas más bien como comunes, materiales, por ejemplo, no sé, una silla, por ejemplo, ¿no? Pues vemos distintas sillas, pero ninguna de ellas es la silla, sino que todas son como ejemplares de la silla, ejemplos de la silla, ¿no? Bueno, entonces, en realidad a Platón lo que le interesa es mostrar que hay ciertos algos, entidades reales, más reales que lo que en este mundo se está moviendo, generándose y corrompiéndose todo el tiempo. Y ese tipo de entidades no pueden ser corpóreas porque lo corpóreo se corrompe. Nuestra experiencia del mundo nos hace evidente que en el mundo todo está en movimiento, entonces tiende a corromperse. Si, digamos, la idea de ser humano, la idea, digamos, abstracta de ser humano, se agotara en un único ser humano, podemos verla corromperse, pero vemos que no es el caso. Entonces, este tipo de entidades que sirven para dar cuenta del mundo, para poder existir, tendrían que ser entidades abstractas, eternas, inmutables, inmóviles, incorpóreas y vivientes. Y es lo que Platón le va a llamar el paradigma, es decir, el modelo a partir del cual será hecho el mundo, ¿sí? Esta parte puede llegar a ser muy compleja de comprender, ¿no? Cómo que necesitamos ciertas entidades que den orden al mundo o que sirvan para poder designarlo, para hacer ciencia, para adquirir conocimiento. Bueno, pensemos, por ejemplo, en un número. Voy a poner un ejemplo para poder ejemplificar, acaso con un poco más de claridad, qué es eso lo que Platón llama las ideas, ¿no? Pensemos en cosas materiales como, bueno, pensemos primero en un número, el número 2, por ejemplo, ¿no? Ahora, el número 2
por sí mismo en ningún lado existe materialmente. Existen dos libros, dos frutos, dos personas, dos animales, ¿no? Pero ninguna es el dos. Sin embargo, el número, el dos, sirve para dar consistencia a cuando uno habla de dos personas, dos frutos, dos animales, etcétera, ¿no? Entonces, el 2 nunca va a ser una entidad material al modo de dos frutos. Sin embargo, servirá para que, tanto en el lenguaje como en el pensamiento, yo sea capaz de dar cuenta de ese algo. Esas entidades no viven en la razón, en la mente humana, según Platón, sino que tienen una realidad real para que puedan estas dar cuenta del mundo, ¿no? El mundo sería ininteligible, desordenado, inexplicable si no existieran, ¿sí? Eso mismo puede pasar, por ejemplo, con esto que yo ya les mencionaba, la belleza, ¿no? Bueno, la belleza en sí misma, como entidad abstracta, no está en en un lado materialmente, pero uno puede designar a una persona como bella o un animal o no sé, un cierto paisaje. Y también sabemos que la persona bella o el animal o el paisaje han de corromperse, no van a conservar esa belleza eternamente, ¿no? Eso porque es propio del mundo material corromperse. Pero tiene que haber algo designado cuando yo hablo de lo bello en la persona, en el animal. Ese algo que parecería una abstracción de la mente, en realidad para Platón tiene toda la realidad y es más real que este mundo, porque contrario a lo que pasa en este mundo, que se corrompe lo bello, ¿no? O el número, en el mundo de las ideas, estas existen eternamente, ¿sí? Esa es la idea fundamental. La preocupación real de Platón es, si todo se está moviendo y nada nunca es, entonces la realidad, ¿qué? No podríamos dar cuenta del mundo. Tiene que haber algo fijo que dé cuenta de un mundo que se está moviendo continuamente. Frente al movimiento hay cosas que permanecen. La belleza no se agota en una persona bella cuando ésta se corrompe, entonces ese algo es una entidad abstracta existente en un plano ontológico, digamos, en un plano mucho más real que este, pero sigue siendo un plano de realidad, ¿no? Bueno, esa es la idea general. Esos son los, digamos, los preliminares que hay que tener presentes en todo momento cuando vayamos a la cuestión de la eternidad del cosmos. Porque si no, digamos, Platón establece estas gradaciones y si no avanzamos con ellas, cuando hablemos del mundo, por ejemplo, que es eterno, podemos confundirlo con la eternidad de las ideas. Y eso no lo querría nunca Platón, pero sí quiere que entendamos que de esa eternidad del modelo de las ideas es un producto la eternidad del cosmos, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que es, bueno, ya tenemos el paradigma y ya tenemos la materia o receptáculo, ¿sí? Ya tenemos los dos ámbitos ontológicos, ¿no? El que es eternamente inmóvil, incorpóreo, y el que es corpóreo y móvil, ¿sí? Bueno, ahora necesitamos una causa que sea capaz de vincularlos. Y esa causa capaz de vincularlos, digamos que la idea, aquí las ideas para Platón serían como el proyecto, ¿no? Y tenemos ya la materia que sería la madera, pero por mucho que esté en los planos y esté la madera, no se hace solo, no sé, lo que vayamos, el librero, ¿no? Pensemos que vamos a hacer un librero con esa madera. Necesitamos un artesano. Ese es el demiurgo. El demiurgo para Platón tiene la función de ser causa del mundo en ciertos términos muy específicos. Aquí ya vamos viendo la prefiguración de las cuatro causas que distingue a Aristóteles. Digamos, está la causa formal, la causa material, y ustedes dirán, bueno, ¿el demiurgo qué es? ¿Causa eficiente o causa final? Bueno, en algún sentido es ambas, como el primer motor de Aristóteles, que hasta la fecha se discute si es causa eficiente o causa final. A mí me parece que no hay ningún problema en admitir que es ambas, pero en distintos
modos, ¿no? Causa eficiente se refiere a quien realiza, digamos, la acción, digamos, aquí sería el carpintero, ¿no? Y la causa final sería, digamos, el propósito que sigue, que es distinto de el plano, que es distinto de la madera, que es distinto de su acción sobre la madera, ¿sí? Y que es distinto de la intención que tiene al hacerlo. Bueno, esas son las 4 causas de Aristóteles. Aquí estamos viendo al menos 3. A mí me parece que también se conforma como causa final, pero eso lo vamos a ver hacia el final, cuando contestemos a la tercera pregunta. La tercera pregunta era, ¿por qué es eterno? No pierdan de vista estas preguntas. ¿Por qué es generado? ¿Por qué es eterno? ¿Y por qué es animado? Bueno, cuando contestemos a por qué es eterno, creo que podremos contestar con mucho más claridad. Así es que el demiurgo es una causa final también. Aquí utilizamos lenguaje aristotélico, ¿no? Nos van a disculpar los platónicos. Me parece que Aristóteles podría haber sacado ya de aquí su concepción de las causas, ¿no? Entonces, pregunta Gus si el demiurgo solo genera pero no interviene, y eso en realidad es el primer motor de Aristóteles, ya lo veremos en la siguiente sesión. Acá veremos que el demiurgo sí se mancha las manos, pero vamos a ver en qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí una causa vinculatoria. Y bueno, ¿qué es el demiurgo? Dice en el diálogo, es el artesano de lo existente, generador, le llama padre del universo y a la materia le llama madre, por cierto, ¿eh? Acuérdense que nos está narrando en forma de mito, lo cual le permite hacer ese tipo de aseveraciones. Después dirá que el cosmos es el hijo, fíjense, ¿no? Bueno, pleno en bondad, capacidad activa y es causa del universo, nos dice en el diálogo, el buen Platón, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo necesario, según Platón, para la generación del cosmos. Un modelo, una materia y un generador del cosmos, un artesano del cosmos, que, fíjense, lo que hará es interesantísimo, ¿no? Lo que hará el artesano será proceder a la generación del cosmos, ¿no? Aquí tenemos una idea una cita, de hecho, sobre el receptáculo que, bueno, por si no quedaba claro, dice, la materia, digamos, recibe todo sin adoptar en lo más mínimo ninguna forma semejante a nada de lo que entra en ella, dado que por naturaleza subyace a todo como una masa, ¿no? Entonces, esta idea de la materia como, digamos, una masa sobre la cual podemos colocar un sello, ¿no? Bien, esa analogía la va a explotar sobre todo Zenón el estoico, ojo. Bueno, entonces procedemos a la generación del universo. Fíjense lo que dice Platón. El universo nació efectivamente por la combinación de necesidad e inteligencia. Fíjense qué afirmación tan fuerte, ¿no? No es un caos, ¿no? Pero tampoco es la pura inteligencia y las ideas en acción. No, es una suerte de combinación, ¿sí? Otra vez ya se están prefigurando ciertas nociones posteriores que nos resuenan en ciertas concepciones como materia y forma, por ejemplo en Aristóteles, ¿no? O ciertas nociones que los estoicos van a recuperar fuertemente, principio activo y principio pasivo, ¿no? Bien, entonces procedemos a la generación del cosmos y vamos a contestar a la primera de las preguntas que habíamos hecho, ¿no? ¿Por qué es generado el mundo? Dice Platón, ¿no? Bueno, y fíjense lo que contesta. Esto otra vez es una cita textual del diálogo. Dice, acerca del universo debemos indagar si siempre ha sido sin comienzo de la generación o si se generó y tuvo algún inicio. Es generado, pues es visible y tangible y tiene un cuerpo, y tales cosas son todas sensibles, y lo sensible se mostró generado y engendrado. Entonces, fíjense, esta cita revela algo muy particular y muy específico y que vale la pena recuperar del pensamiento de Platón y de su cosmología, y es que Platón no está tejiendo teorías porque sí, sino que Platón está partiendo del mundo. Es decir, está partiendo de la observación del mundo y su observación le muestra que en efecto es un universo que, ¿qué? Pues que está ordenado, ¿sí? Pero que incluso dentro de ese orden hay generación y corrupción,
¿sí? Dice, es visible y tangible. En primera, el cosmos es visible y tangible. Después, en adelante, nos dirá por qué es visible y tangible. Visible porque tiene fuego y el fuego lo hace visible como si fuera una luz. Tangible porque tiene tierra o el otro de los elementos, y la tierra lo hace compacto, ¿no? Y lo hace concreto, ¿no? Bueno, entonces esa es la respuesta que da Platón a la primera de las preguntas, ¿no? ¿Por qué no puede ser eterno hacia ambos lados, digamos, de aquí hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Bueno, en primera, porque lo corpóreo ya se ha mostrado como susceptible de generación y corrupción. Hay otro ámbito que ya vimos que no es susceptible de esto, pero hay un ámbito corpóreo que de entrada la experiencia sensible nos muestra que es generado y corruptible. Esa es la razón por la cual el universo tuvo que tener un principio, digamos, un origen, y ese origen va a ser precisamente el que nos va a describir a partir de entonces el diálogo. Pero esa es la respuesta a la primera pregunta, ¿sí? Esto, digamos, va a ser ineludible incluso para los filósofos posteriores. Por ejemplo, Zenón el estoico, cuando habla de la corrupción del cosmos, dice, pues es que todo lo que tiene partes corruptibles tiene que ser corruptible. Es decir, Zenón le va a meter la contra a Platón. Si tú dices que todo lo corpóreo, digamos, tuvo que tener origen porque todo lo corpóreo es generado y corruptible, bueno, yo te digo que el universo tiene que tener un fin, porque el universo es corpóreo, lo corpóreo es generado y corruptible. Por eso les digo, Platón detestaría las conclusiones que sacaron los estoicos. Los estoicos las van a sacar por su propia iniciativa, digamos, moral. Pero es interesantísimo que los estoicos tienen muy presentes las argumentaciones de Platón y les encanta, y eso es maravilloso en estas filosofías, torcer las concepciones platónicas y aristotélicas hasta colocarlas en un punto en el cual estos dirían, bueno, pues no era mi intención ponerlas ahí, pero bueno, ya llegaron dos que tres personas desarraigadas inmigrantes, amigos de los cínicos, a ponerlas en esos términos, ¿no? Maravilloso lo que hacen los estoicos, ¿no? Bueno, ustedes dirán, ay, siempre está hablando de estoicos. Sabrán que mi filiación en realidad es estoica, ¿no? Bueno, entonces ahí está la cuestión de por qué el mundo es generado, ¿sí? Si hay dudas, ya saben, pueden ahí levantar la manita o ponerlo en el chat, ¿no? Bien, y entonces vamos a proceder a la cuestión de la generación del universo, ¿no? Esta es otra cita, yo traté de extraer lo fundamental para quien no pude leer el diálogo o para quien quiere acercarse al pensamiento de Platón y quiere hacerlo en los términos más precisos, ¿no? Bien, dice, hay que observar acerca del mundo lo siguiente. ¿Qué modelo contempló su artífice al hacerlo? ¿No? Y fíjense lo que dice, puesto que el mundo es bello y su creador es bueno, es evidente que miró el modelo eterno, ¿sí? Es evidente que contempló el modelo eterno, ya que este universo es el más bello de los seres generados y aquel la mejor de las causas, ¿no? Entonces, es importante otra vez seguir notando que Platón está observando en primera el cosmos. El cosmos para él es, a pesar de que va a ser designado como una copia, el cosmos es una copia de lo que es perfecto, es una copia, digamos, lo mejor hecha posible, pero finalmente una copia. Pero a pesar de eso, él reconoce que el cosmos es el más bello de los seres y que por lo tanto debe tener la mejor de las causas, ¿sí? Así procede a la generación del universo. El demiurgo contempla el paradigma inteligente, digamos, las ideas, y como ve que son bellas, ¿sí? Intenta plasmarlo ¿en dónde? Pues en una materia que ya vimos que se movía caóticamente, y entonces, al intentar plasmarlo ahí, va a generar copias lo mejor hechas posibles, pero ¿qué creen? Como la materia naturalmente se mueve caóticamente, se va a resistir continuamente al trabajo del generador, del demiurgo, ¿no? Del artesano. Bien, entonces,
Fíjense, como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera en lo posible nada malo, tomó todo cuanto es visible, es decir, la materia, que se movía sin reposo de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden porque pensó que este es en todo sentido mejor que aquel. Bueno, entonces, ese artífice tiene un sentido de divinidad, pregunta Elvira. Me imagino que lo preguntas, Elvira, porque esto parece el Génesis, ¿no? Bueno, a muchos, digamos, les estará sonando un poco a eso. Esa va a ser la razón por la cual los cristianos van a recuperar a Platón. Esa es precisamente la razón por la cual, digamos, van a tomar su filosofía, en parte la van a sacar, en parte le van a dar nuevos significados y en parte harán que nos lleguen casi completos los diálogos de Platón, ¿no? Sí, ahora bien, es una divinidad, es designado como el Dios, claro que sí, ¿no? En efecto, dice Jonathan, el demiurgo no crea de la nada. No, no, no. Es una divinidad y cuando hablamos de divinidad, no debemos confundirla de ningún modo con la divinidad que estamos habituados a pensar con las tradiciones judeocristianas, ¿no? La idea de una divinidad, en efecto, sí, existe en Grecia, pero acuérdense que sus concepciones de la divinidad, desde los dioses, digamos, olímpicos y de los poetas, no son tan cercanas que digamos, son mucho más alegres y festivas de los que le gustaría a algunos pensadores cristianos, ¿no? Platón está tratando de concebir un algo que, dada su acción, pueda ser capaz de ser concebido como causa, y si es que ha de ser causa, tiene que ser la mejor, y parte del argumento de que lo mejor tiene que ser lo más cercano a lo divino. Esa es la idea que está de fondo. Entonces, ese algo que es, tiene que ser la mejor de las causas, tiene que ser lo más puro y bueno posible. Porque si fuera este mundo producto de un ser que no es lo más puro y bueno y perfecto posible, pues este cosmos se caería a pedazos. Pero de hecho el cosmos no se cae a pedazos, se está continuamente reorganizando. Eso habla de que es producto de una mente divina. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, podemos ver por qué a los cristianos les pareció tan interesante el pensamiento de Platón, al menos en este punto. Sobre todo a los gnósticos les pareció extraordinario y a los neoplatónicos también, digamos, pero después el cristianismo se tomará fuertemente de estas ideas, ¿no? Entonces, sí, sí es una suerte de divinidad con la salvedad de que hay que cuidarnos de interpretarlo como un dios al modo el que concebimos en la modernidad, ¿no? Es una divinidad como la mejor de las causas, ¿no? Bueno, bien, entonces, tenemos entonces un artesano generador que da origen al cosmos al contemplar el paradigma inteligente y por su bondad intenta plasmarlo en la materia, ¿sí? Entonces vamos ahora a la siguiente cuestión que viene unida, en realidad en el diálogo viene unido a esta problemática o a esta idea de por qué el cosmos es un ser generado por la mejor de las causas, ¿no? Y por qué es, digamos, a partir de entonces eterno, ¿no? Y aquí va a contestar otra vez, ustedes verán que siempre está en juego la bondad del demiurgo y siempre está en juego que el paradigma inteligente es lo más perfecto que hay, ¿sí? Entonces, y hay una materia disponible. Entonces, ¿por qué el universo es animado, no? Bueno, básicamente la idea es que entre los seres visibles, ningún conjunto, dice ahí, carente de razón, será más hermoso que el que la posee. Y a su vez, es imposible que ésta se genere en algo sin alma, es decir, dado que el cosmos es bello, hace evidente que tiene una cierta razón y la razón solo puede habitar en el alma. Y fíjense cómo dice entonces, a causa de este razonamiento, al ensamblar el mundo, colocó la razón en el alma y el alma en el cuerpo, para que su obra fuera la más bella y mejor por naturaleza.
Y la, digamos, cómo cierra, la frase con la que cierra es lapidaria, es extraordinaria, me parece fenomenal y que de aquí partirá buena parte de la historia de la filosofía. Fíjense, de la cosmología, ¿sí? Es así que según el discurso probable o el mito, ¿no? Debemos afirmar que este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la providencia divina. Fíjense la conclusión tan fuerte. Tienen la mejor de las causas y esta mejor de las causas pues hace que el demiurgo sea, digamos, lo más bueno posible. Al contemplar algo bueno, desea poder reproducirlo, pero lo reproduce de una materia que se mueve caóticamente. ¿Cuál es el resultado? Bueno, si quiere que el universo sea lo más perfecto posible, es decir, lo más igual al modelo posible, tiene que dotarlo de razón, pero si va a ser dotado de razón, tiene que tener alma porque la razón habita en el alma. Entonces genera el alma del mundo, la deposita en el cuerpo del mundo, dice, extiende desde el centro a los extremos el alma y lo genera como un ser viviente animado y feliz, ¿no? Ustedes dirán, animado y provisto de alma no es lo mismo. Bueno, en griego hay dos términos. Viviente se designa por el término zoon y animado, digamos, dotado de alma, por empsijón, ¿sí? Entonces, bueno, son dos concepciones emparentadas, pero a veces se usan en diversos contextos según sea el caso, ¿sí? Por ejemplo, Aristóteles prefiere el término viviente a dotado de alma, ¿no? Y de hecho va a criticar fuertemente a Platón por su propuesta del universo dotado de alma, ¿no? Bueno, y entonces viene lo siguiente, ¿no? Ya está generado el cosmos en términos generales, dotado de alma y colocado el alma en el cuerpo, ¿sí? Y entonces de esa materia que se mueve de modo, digamos, caótico, esa materia amorfa, él va a ordenar los elementos, ¿no? ¿Por qué digo o aclaro que ordena? Porque él no los crea de la nada. Él digamos, lo que dice Platón es, dice que los elementos ya se movían caóticamente y él les va a dar, digamos, cierto orden. Entonces, es como si de esa materia que se mueve caótica juntara todo el elemento tierra en un cierto, digamos, en un cierto apartado, digamos, una cierta categoría, y así en cada caso. ¿Por qué les pongo yo estas figuras? Porque según Platón, cada elemento, por cómo conforma las cosas que conforma, tiene que estar conformado por ciertas formas primigenias. Entonces, por ejemplo, el fuego que se mueve hacia arriba tiene que tener la forma de una, no es prisma, es una pirámide, ¿no? Triangular, ¿no? Y la de la Tierra, que es la que se mueve más difícilmente, tiene que tener una forma cúbica, y así con cada caso, ¿no? El aire y el agua, ¿no? Finalmente, según Platón, el universo, a partir de la interacción de estos cuatro elementos, cuya sección en el tiempo es matemática y es muy difícil, pero a partir de la conformación e integración de estos elementos, resultará una esfera o lo más cercano a una esfera, que es precisamente la forma más perfecta. Eso lo tenemos en una diapositiva en adelante, pero vamos a empezar a partir de la dinámica elemental a contestar a la tercera pregunta. ¿Por qué el universo es eterno? ¿Sí? Y fíjense lo que dice, ¿no? Es interesante porque esta respuesta que vamos a leer es una respuesta de corte de mecánica elemental. Uno esperaría decir, ah, bueno, es eterno porque pues así lo quiso el demiurgo, ¿no? Que también es una respuesta, pero aquí es una respuesta, como ya veníamos hablando a partir de la pregunta de Jonathan, en términos orgánicos. Está ya incluida la noción de que el cosmos es un ser viviente. Fíjense lo que dice. La composición del mundo incluyó la totalidad de cada uno de estos cuatro elementos, ¿no? Se refiere a los cuatro elementos antiguos, ¿no? Tierra,
aire, fuego y agua, ¿no? Dice, en efecto, el Creador lo hizo de todo, el fuego, agua, aire y tierra, sin dejar fuera ninguna parte o propiedad, porque se propuso lo siguiente. Primero, que el conjunto fuera lo más posible un ser vivo, completo de partes completas, y segundo, único al no quedar nada de lo que pudiera generarse otro semejante. Tercero, que no envejeciera ni enfermara. Fíjense cuál es la noción de fondo. Si el universo tiene todo lo existente dentro, no hay nada externo que lo pueda dañar, no puede chocar con nada, nada externo puede llegar a hacerle daño, y como todo lo interno contribuye a su propia recreación, contribuye a su propia generación, contribuye a su propio metabolismo, entonces no hay nada que pueda destruirlo. Fíjense la primera respuesta que da Platón. Es muy interesante porque es un gesto hasta cierto punto autonomista del universo, ¿sí? ¿Por qué el universo no se destruye, digamos, es incorruptible? Porque tiene todo dentro de sí y ese todo que tiene dentro de sí continuamente se está reorganizando. Esta parte de la reorganización o el metabolismo la veremos en la siguiente diapositiva, pero es muy interesante porque otra vez de aquí los estoicos ya están tomando nota, solo que insistiré en el punto, lo que no les va a gustar es lo del paradigma inteligente, lo del demiurgo externo, trascendente, como después Calcidio dirá, los estoicos le reprochan haber postulado un paradigma, dicen, el universo no lo necesita porque tiene todo dentro de sí. Fíjense la fuerza argumental que tiene ya aquí y que van a notar después filósofos posteriores. Bien, y vamos a continuar contestando porque esta primera respuesta es una respuesta orgánica. Fíjense lo que dice. Lo construyó esférico, la más perfecta y semejante a sí misma de todas las figuras. Y luego continúa, nada salía ni entraba en él por ningún lado, de modo que se alimenta de sí mismo, de su propia corrupción. Creó así un mundo circular que gira en círculo, único, solo y aislado, que por su virtud puede convivir consigo mismo y no necesita de ningún otro, que se conoce y ama suficientemente a sí mismo. Por todo esto lo engendró como un Dios feliz, ¿sí? Yo no he checado la terminología de esta cita que utilizan en el griego, pero en algunas partes se designa como autosuficiente el cosmos y es muy probable que esté utilizando ese término, el término autarquía, que después será de terreno moral, sobre todo para cínicos y estoicos, también para epicúreos, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces tenemos un universo que, dado que se alimenta de sí mismo y de su propia corrupción, es autónomo en un sentido muy amplio, ¿no? Depende para ser del demiurgo porque él lo genera, ¿sí? Pero una vez generado, el cosmos tiene dentro de sí todo, ¿no? Es importante mencionar que es así de autónomo, de perfecto, por la causa que le ha generado y por el modelo que se ha tomado para generarlo. Es decir, el cosmos, por muy perfecto que sea, siempre va a depender ontológicamente y en términos también de generación de un demiurgo que es la mejor de las causas y pleno en bondad y de un paradigma que es, digamos, la perfección en sí misma. Bien, y continuamos a por qué el universo es eterno, ¿no? Aquí ya cambia un poquito la tónica, ya no es solo por su autonomía. Fíjense lo que dice del demiurgo. El demiurgo toma la decisión de hacerlo aún más semejante el modelo, ¿sí? Y entonces realiza, fíjense la frase aquí, por eso les hablaba del tiempo, una imagen móvil de la eternidad, es decir, contempla la eternidad e intenta imitarla en la materia. ¿Qué es lo que genera en la materia? Una imagen móvil, ¿sí? Y al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece siempre en un punto, una imagen eterna que marcha según el número.
eso que llamamos tiempo. Es decir, a partir de la eternidad, sin número, sin cortes, sin atrás y adelante, sino que siempre es, genera una que es según el número, es decir, que tiene cortes, que es medible, que a partir de entonces va a ser medible nada más y nada menos. ¿Por qué? Por el movimiento de los astros. Fíjense lo que dice. Hizo que surgieran el Sol, la Luna y los otros 5 cuerpos celestes, es decir, bueno, nosotros los conoceríamos como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Esos son los nombres latinos, ¿no? Bueno, los otros 5 cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas, es decir, de errantes, ¿no? Que se mueven diferente de las estrellas, para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales, ¿no? Entonces, dado que esta segunda causa ya apunta a una causa final, ¿cuál es el propósito que tiene el demiurgo? Bueno, quiere que sea todavía lo más posible un ser perfecto que imita a la perfección o lo más cercano a la perfección, al paradigma inteligente, y por lo tanto genera un cosmos que se mueve en la eternidad, pero una especie de eternidad degradada, que es el tiempo. El tiempo solo es una imagen de la eternidad, pero es una imagen pues que se aproxima a la eternidad y necesita del tiempo, por lo tanto del movimiento astral para medir el tiempo. Otra vez, el tiempo no es como nosotros lo concebimos, sino una cierta idea del movimiento. Después Aristóteles dirá que el tiempo es que bueno, no lo recuerdo, pero está unido al movimiento, es la medida del movimiento, y los estoicos dirán que es el, el intervalo del movimiento del mundo, ¿no? Los estoicos dan esta definición para eliminar la eternidad de las ideas, ¿no? La única eternidad posible que existente es la del cosmos y eso en su movimiento continuo, ¿no? Bueno, aquí Platón está inaugurando una serie de reflexiones importantes en este debate. Entonces, aquí ya se ve que la razón de fondo, es decir, el universo es incorruptible por su propia constitución, pero su constitución y que se mueva en el tiempo depende de que el demiurgo es qué. ¿Cuál es lo fundamental de que el universo es eterno? Que el demiurgo es bueno. Fíjense lo que dice, ¿no? Aquí lo que está haciendo el demiurgo es generar a los astros y luego les va a encargar la generación de los otros seres vivos. Pero primero fíjense lo que les dice. El creador del universo les dijo a los astros lo siguiente: dioses hijos de dioses, las obras de las que soy artesano y padre, por haberlas yo generado, no se destruyen. Ahí está. ¿Por qué es eterno? Porque tiene la mejor de las causas. No se destruyen si yo no lo quiero, ojo, ¿eh? ¿Y por qué él nunca lo querría? Porque es bueno, ¿no? Por cierto, todo lo atado puede ser desatado, pero es propio del malvado el querer desatar lo que está construido de manera armónicamente bella. Ahí está la razón de fondo. La verdadera razón de que el universo sea eterno es que tiene la mejor de las causas. Y causas intervienen aquí varias. El modelo, que son las ideas, la materia, que es designada como eterna en su movimiento, la jora es designada como eterna también. Y además la mejor de las causas, que es la bondad. ¿Se acuerdan que la idea de las ideas en Platón es el bien? Bueno, he aquí de fondo la razón cosmológica de esto. El bien solo puede querer lo mejor y lo mejor en términos cosmológicos es que el universo sea eterno, lo más cercano posible a la perfección. Esa es la idea de fondo, ¿no? Con eso consideramos contestado la última pregunta de por qué el universo es eterno, ¿sí? Y entonces nos vamos a esta es la última diapositiva. Y con esta quisiera que viéramos cómo todo este constructo teórico que parece para los modernos cercano a lo teológico, a lo cosmológico, a lo mitológico, tiene un anclaje moral
Después en la República, que en la ficción de este diálogo fue escrita antes que el Timeo, pero veremos que también en la República va a ser evidente que todo el anclaje de este mito, todo el anclaje de esta cosmología tiene un terreno político de anclaje, tiene un terreno político de aterrizaje, y ese terreno político a veces es el que a los platonistas no les agrada tanto recuperar. Es mucho más bello todo este discurso que hemos visto y la idea de un cosmos eterno con los 4 elementos, etcétera, a revisar luego las partes morales y políticas implicadas. Muchas mujeres en el siglo pasado dijeron que Platón había sido el primer feminista, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, puede ser señalado de muchos modos. Hay gente que dijo que eso era anacrónico, etcétera. Pero lo interesante no es, creo yo, si fueron anacrónicos o no en este acerto. Creo que lo de fondo es mostrar que, pues, Platón, o lo interesante es mostrar que Platón en sus propias palabras, está lejos de fundar cualquiera de estas ideas que se le han querido endilgar, ¿no? Y lo verán con la siguiente diapositiva, ¿no? Quizás sea la que menos les guste, es a mí la parte que menos me agrada del diálogo, pero es importante notar el ambiente cultural en el que se mueve y hasta qué punto Platón no intentará en su política y en sus concepciones morales más que fortalecer cierto sentido comunitario ya existente en su tiempo, pero le interesa sobre todo fortalecer a la polis, incluso militarmente, y eso es lo verdaderamente cuestionable, ¿no? Amén de si puede ser señalado por muchas otras cosas, esa es una de las cuestiones que, digamos, el pensamiento posterior le va, digamos, a reprochar. Viendo una Grecia sumida en eh, pugnas intestinas entre las diversas polis, de entre ellas, insisto, yo destaco la guerra del Peloponeso porque fue la más catastrófica y le dejará la mesa puesta para el levantamiento del imperio macedonio, pero habiendo contemplado esto, su respuesta es intentar reforzar la existencia de la polis, ¿no? Frente a otros pensadores que van a decir, bueno, pues que se vengan abajo los límites de la polis. Nosotros hacemos comunidad al margen de la polis, ¿no? Estoy pensando en el pensamiento de los cínicos, por ejemplo, que ya existen en el tiempo en el que existe Platón, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones no pueden escapársenos y por eso me parece importante que en el rescate de las concepciones sobre la eternidad del universo en Platón y sus concepciones cosmológicas, podemos también entrever cuáles son las nociones morales y políticas de fondo. Y esta es la cita, ¿no? Esto viene en el diálogo también en adelante y fíjense lo que dice. Está hablando de las almas. Él genera las almas, el demiurgo, y luego quien genera los cuerpos de los seres humanos son los astros, que son dioses menores, ¿no? Y la cabeza, dicen, es circular porque es donde habita la inteligencia humana, y entonces es lo más cercano al círculo que pudieron hacer, ¿no? Entonces fíjense lo que dice. Después de montarlas, es decir, las almas, el demiurgo, en una especie de carruaje, les mostró la naturaleza del universo y les proclamó las leyes del destino. La palabra para destino en griego es eimarmene, que ya utilizarán después los estoicos, ¿no? Aunque no en el mismo sentido. Bueno, y dice, después de implantarlas en los instrumentos del tiempo correspondientes a cada una, fíjense, deberían nacer en el más piadoso de los animales, pero puesto que la naturaleza humana es doble, es decir, hombre y mujer, tal género mejor sería el que luego se habría de llamar hombre. Y ahí les pongo la palabra en griego utilizada, aner, ¿no? Que en genitivo es Andrés, ¿no? Y la idea, pues, es que es el hombre como varón, digamos, el hombre como género hombre, no se refiere al antropos, a la humanidad, se refiere al género mejor que es hombre, hombre como hombre, digamos, hoy lo entenderíamos como congenitalidad de hombre, bueno, esa es la idea que está de fondo acá, ¿no?
en estas nociones arcaicas de hombre, pues acuérdense que se hace una correspondencia entre, pues digamos, la genitalidad y cómo se concibe una persona. Hoy eso está en desuso, pero Platón está intentando mostrar que el género mejor para que habite el alma es el de un hombre como varón, ¿no? Bueno, y fíjense lo que dicen adelante. El que viviera correctamente durante el lapso asignado, es decir, la vida, al retornar a la casa del astro que le fue atribuido, tendría la vida feliz que le corresponde. Es decir, vas a la vida, vives de modo justo, y al morir regresarás al astro asignado a vivir felizmente. Pero fíjense lo que dice. Pero si falla en esto, cambiará a la naturaleza femenina, y ahí les pongo guinaicos, ¿sí? Que viene de Guiné, es la idea de la mujer, ¿no? Cambiará a ser mujer en la segunda generación. Y si en esa vida aún no abandona tal vicio, sufriría una metamorfosis hacia una naturaleza animal semejante a la especie del carácter en que se hubiera envilecido, ¿no? ¿Cuáles son las especies animales? Bueno, las del aire, es decir, las voladoras, están las de tierra, que son pues los que se arrastran en la tierra, y está la más envilecida, que es la de agua, que son los seres del agua, porque no disponen ni siquiera de los miembros para moverse, ¿no? Bueno, esa es la escatología implicada en las concepciones cosmológicas de Platón que ya vienen aquí, y ustedes dirán, bueno, pero es parte del mito. Sí, igual que es parte del Fedón, donde también se recuperan estos mitos escatológicos, igual que es parte de la República, donde incluso dice eh, Sócrates, ¿no? Pues se hará uso en la República sistemáticamente de la mentira. Y la mentira es, en cierto sentido, el mito, ahí en el diálogo, en la República. ¿Para qué? Pues para generar ciertas formas de comportarse dentro de la polis, y nada más y nada menos los mitos utilizados son los mitos escatológicos de los castigos tras la muerte. Esa es la razón por la cual los epicúreos escribirán incluso tratados enteros contra los mitos de Platón, ¿eh? No es, por ejemplo, Colotes de Lámsaco escribirá un texto contra los mitos de Platón muy interesante, y otros filósofos se lanzarán contra estas ideas, también los estoicos, ¿no? Bueno, entonces me parece que la última, sí, es la última. Yo con esto cierro las diapositivas, y bueno, espero que las reflexiones aquí vertidas les hayan parecido del todo pertinentes. Espero que no haya dudas, pero si las hay, es el momento para hacerlas manifiestas. Esa es, en términos generales, la cosmología de Platón. Eh, la idea del cambio de género viene del pitagorismo. No lo sé. Es probable que ya haya algunas nociones, pero no lo sé, estimado Jesús Salvador, porque acuérdense que Pitágoras, bueno, entre los mitos de los que se envuelve la figura de Pitágoras, se dice que en alguna ocasión nació siendo mujer y siendo prostituta, ¿no? Pero no recuerdo que venga implicado una idea de cierto castigo, de cierto respuesta al vicio en la vida, ¿no? Entonces, y no tengo en mente otras nociones pitagóricas para contestarte, estimado Jesús. Bueno, entonces tenemos aquí ya la cosmología de Platón, la razón por la cual el cosmos es un ser vivo, la razón por la cual el cosmos es generado, y la razón por la cual el cosmos es eterno. De aquí van a partir después Aristóteles y los que sigan, pero hasta aquí Platón. ¿Qué les parece Platón? ¿Ya conocían a Platón? ¿Les agradó? ¿Qué parte no? ¿Y cuáles son las preguntas que tenemos al respecto de esta cosmología tan compleja, creo yo? Aquí, digamos, vimos un resumen, faltan partes importantes sobre la confección del cuerpo, por ejemplo. Platón se extiende muchísimo, ¿no? Venas, arterias, corazón, etcétera, los órganos, por qué colocó ahí las orejas, los ojos, etcétera. Es una parte que va más allá del tema del curso,
que es la eternidad del cosmos, pero esta es básicamente, y como ustedes verán, las implicaciones morales, las implicaciones prácticas, no solo puede uno buscarlas y tratar de extraerlas, sino que están ahí, completamente claras en el diálogo de Platón. Sí, Jonathan, adelante, por favor. Creo que una de las cosas interesantísimas que plantea este repensar el Timeo tiene que ver con esta manera de intentar dar cuenta de esta cosmología a partir de imágenes personificadas, ¿no? Esto que dice Platón después, dice, es que esto no se puede decir directamente, pero voy intentando, es muy difícil hacerlo inteligible, pero voy a tratar de hacerlo inteligible, ¿no? Entonces, finalmente, ocupa imágenes, ¿no? Personificadas, pero que al personificarlas, introduce su estructura jerárquica, política y moral, ¿no es cierto? Digamos, el demiurgo es un padre, la materia es madre, es femenina, es caótica, ¿no? Digamos, eso posteriormente va a tener repercusiones importantes en el hilemorfismo de Aristóteles, ¿no? Porque esta idea de forma y materia, la materia siempre está en un lugar femenino, pasivo y caótico. Eso es interesantísimo en esta rama, ¿no? Bien decías al inicio del curso, es que tiene profundas implicaciones la cosmología porque aunque no nos demos cuenta, operamos todavía con actualmente tenemos cosmologías, tenemos un horizonte de creencias y toda una cosmología del mundo que tiene profundas resonancias todavía de Platón, de Aristóteles, de una narrativa tradicional de Occidente, ¿no? Entonces, esto que introduce, me parece bien interesante esto que encontramos en el Timeo, cómo introduce sus estructuras jerárquicas sutilmente Platón, y cómo en este aparente acto inocente y didáctico de personificar las fuerzas, introduce en esta aparente inocencia, ¿no? Como en este, voy a ser muy didáctico, voy a decirlo a manera de mito, ¿no? Introduce su estructura jerárquica, moral y política en esto, porque al final del día hay una separación de estas fuerzas, no son inmanentes y están jerarquizadas previamente. Cosa que, y esto tiene una repercusión, por supuesto, en Aristóteles, que es muy interesante cómo los estoicos le dan la vuelta a esto, ¿cierto? Porque el hecho de intentar pensar el mundo en términos inmanentes implica que la materia ya no es esa superficie caótica, pasiva, sino que parece que tiene su propio principio ordenador, y por ahí hay una cosa interesante en el debate entre los estoicos y los epicúreos, que, bueno, tú ya irás al respecto, ¿no? Pero me parece que hay una serie de sutilezas muy interesantes en la manera en la que trabaja mitológicamente la cosmología Platón, que uno puede, desde esta formación inconscientemente católico-cristiana, ¿no?, a sentir casi irreflexivamente cuando son muy profundas, ¿no? Y hay que casi que irlas leyendo con mucho cuidado para no presuponerlas y darlas por sentado, ¿no? Claro, papá, mamá, hijitos, qué padre, ¿no? Es más, hay un principio que ordena, ¿no? Y el caos, qué feo el caos, qué padre el orden. Cuando además en el mito el caos jamás queda superado. O sea, digamos, del caos mismo surge Gea, surge Urano, surgen los titanes, y en esta compleja teogonía jamás se elimina nada. Eso es bien interesante, ¿no? Todo esto es caos y cosmos, estos dos momentos de la fisis, están operando simultáneamente en el mito, y pareciera que, es más una pregunta para ti, pareciera que en Platón hay una especie de sucesión, ¿no? Como un caos que se supera por un orden, cuando en una concepción mitológica están operando al mismo tiempo, ¿no? O sea, ya, los titanes siguen allí, ¿no? Incluso el tifón todavía a veces de pronto operan sus fuerzas, y por eso la naturaleza tiene las tormentas, ¿no? O sea, no, caos es una fuerza dinámica, ¿no? Que sigue operando también simultáneamente con el orden. Caos y cosmos son como dos aspectos de la fisis, pero en Platón
se separan como dos fuerzas sustancialmente diferentes, y además hasta en combate, si quieres, ¿no? Si lo ves moralmente. Nada más, Beto, muchas gracias por esta interesante sesión. Gracias, Jonathan. Sí, en cuanto a lo primero de la relación con lo femenino, la materia, lo caótico, sí, creo que está implicado en buena parte de las concepciones teóricas de la antigüedad, ¿no? Digamos, no es casual que la mujer sea designada como una especie de hombre que no terminó de madurar, digamos, un hombre imperfecto y que incluso hay descripciones médicas al respecto, ¿no? Galeno, por ejemplo, va a decir que el clítoris es un pene que no terminó de formarse y eso significa que es una especie de hombre incompleto y por lo tanto es mucho más pasional y demás, ¿no? Entonces, casi siempre va a estar cifrado el apego al cuerpo con lo pasional, ¿no? Y claro, en esta escatología, la continua separación, la paulatina separación del alma respecto del cuerpo, en la atención continua a los elementos inteligibles, va a permitir el alma en algún momento, así entiende Platón la dialéctica, como una especie de elevación continua de regreso a qué, pues de regreso al lugar donde habitaba el alma, ¿no? Entonces, sí, esta noción está plena ahí, y aprovecho que lo mencionas para mostrar, por ejemplo, que en Epicuro, donde el principio de primer orden es la materia, y él mismo defiende que se mueve azarosamente, bueno, pero esta materia finalmente es el principio de los principios. Y es importante notar cómo la actitud que tuvieron los filósofos helenísticos, en este caso Epicuro, hacia las mujeres, cambia radicalmente. Por ejemplo, Epicuro llega a decir que la valentía, que es Andreia, Andreia quiere decir la propiedad del Andrés, es decir, del varón. Y Epicuro llega a decir la valentía no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con qué, con la virtud. Entonces puede ser una mujer ¿qué? Una mujer que posee Andreia, ¿no? Es interesante y si vemos en la práctica concreta y real de la escuela epicúrea cómo se desarrolló, las mujeres que sobresalen ahí no son pocas, eran prostitutas todas, ¿no? Salvo Temista, ¿no? Que no se nos dice que lo sea, pero incluso Leontión, en estos mismos términos de atacar ciertas ideas cosmológicas y teológicas, escribe un tratado contra Teofrasto, ¿no? El líder del Liceo Aristotélico. Entonces, aquí se están jugando muchas cosas. También cuando los estoicos entran en juego, lo veremos en las siguientes sesiones, se está jugando cierta concepción de lo femenino. Los estoicos son famosos por haber teorizado sobre lo femenino y haber defendido que, junto con los cínicos, la naturaleza de las mujeres es la misma que la de los hombres, ¿no? Es decir, que no están por debajo del varón, ¿no? Entonces, esta es significativo. Ya se prefigura en la República de Platón, pero acuérdense que ahí la mujer es considerada igual en el ámbito de los guardianes porque es necesaria para fortalecer militarmente al Estado, lo cual está en las antípodas del pensamiento estoico, porque en primera los estoicos ya no están pensando en esa polis, sino en la polis del universo entero, ¿no? Están desafiando todas las constituciones y construcciones institucionales de la antigüedad, los primeros estoicos, ¿no? Bueno, entonces sí, desde luego que todo esto ya después reventará con las nociones sobre la materia de estoicos y epicúreos, pero hasta aquí podemos ver cómo Platón en muchos sentidos sigue siendo fiel pues al pensamiento social cultural en el cual él ha nacido, porque no es que él generara estas ideas, sino que él ha nacido en un ambiente cultural fuertemente patriarcal y lo va a reproducir en su filosofía. Es significativo esto, ¿no? Bien, respecto a lo segundo sobre el caos y demás, sí, Platón parece pensar que en el cosmos el caos está o superado o aminorado, porque cuando, por ejemplo, habla de la construcción de la cabeza, va a decir, en la construcción de la cabeza, pues para que hubiera mucho mayor capacidad de inteligencia, digamos, cerebral, pues la cabeza tuvo que hacerse más grande. Pero al hacerse más grande, los huesos tuvieron que hacerse más delgados. Entonces somos susceptibles de un golpe en la cabeza
porque, digamos, estamos expuestos porque el coste de ser más inteligentes es que materialmente, digamos, necesariamente, la obra de la necesidad es la de la jora, ¿no? La de la materia, pues tenemos materia, entonces al hacer más grande el cráneo, se hace más delgada la capa que lo recubre y pues, digamos, estamos mayormente expuestos por ahí, ¿no? Entonces, siempre, digamos, como que la materia está metiéndole ahí algunas dificultades al trabajo del demiurgo y al trabajo de los dioses menores, ¿no? Entonces, pues es la idea general que se maneja respecto del caos o respecto, que aquí no habla, insisto, de caos, de jora, de desorden, emparentado con caos, ¿no? Para Platón. Luego los estoicos y otros vendrán a decir que el caos es otra cosa, ¿no? Pero hasta aquí la idea es que hay un desorden primigenio parcialmente superado, pero para explicar los males del mundo, Platón necesita recurrir a la materia, ¿no? ¿Cómo explicar los males si es obra del mejor generador? Ah, pues es que la materia pues no se deja dominar por completo, ¿no? La respuesta general. Bien, voy a leer aquí alguna pregunta de José Antonio y con eso cerraríamos para cerrar en punto a la 1, ¿de acuerdo? Dice, si se puede dar cuenta de la generación del mundo a partir de lo sensible, ¿por qué el demiurgo es trascendente? Y aclara su pregunta. Si se está diciendo que el aspecto sensible es la muestra de que el mundo fue generado, ¿esta generación del mundo no sucede en la percepción? Es decir, si lo sensible depende de quien percibe, ¿no somos al mismo tiempo artífices? Bueno, si estás pensando muy contemporáneamente, sí. Pero acuérdense que en la antigüedad el objeto es pensado con independencia del sujeto. O con nociones hegelianas y post-hegelianas podemos decir, en cierto sentido yo lo he generado por mi percepción, pero en la antigüedad no existe esa concepción, solo existe la de yo al observarlo, solo observo lo que él ya tiene y lo que me muestra, y lo que me muestra es cierto algo, ¿no? Aquí es una cuestión más bien de epistemología, ¿no? Sobre por qué es trascendente el demiurgo, bueno, es que si no lo fuera, digamos, si lo que es producto de un carpintero en nuestro mundo aquí material, pues es corruptible porque el propio carpintero no es la mejor de las causas, ¿no? Para ser la mejor de las causas no puede formar parte del mundo material, porque el mundo material sería corruptible. Necesita estar jerarquizado por encima, para que así garantice a su obra casi genéticamente la permanencia. Siempre está jugando Platón con estas jerarquías. Después los neoplatónicos harán malabares para llenar esas jerarquías y especificarlas, para establecer cuál es el estatus ontológico del demiurgo. Está por debajo del modelo, porque que está por encima del cosmos lo sabemos, pero ¿cuál está a la par que el modelo? Está por debajo del modelo. Si tiene, el modelo no tiene capacidad activa, es eterno, inmóvil, pero el demiurgo sí. Entonces, ¿dónde está colocado el demiurgo? Son parte de las preguntas que no aclara el diálogo, pero es claro que necesita que esté por encima del cosmos, materialmente hablando, digamos, su trascendencia lo hace una categoría por encima del cosmos para que el cosmos pueda ser eterno, ¿no? Si no, no lo sería. Esa es la idea, ¿no? Y Sven pregunta, ¿habrá un concepto de Platón equiparable a mundo? Digo por el título de estas conferencias. Platón utiliza preferente el término holo, que es el término que se utiliza para hablar de universo en general, en la antigüedad, ¿no? También en alguna parte dice, también podemos llamarle cosmos, y cosmos en griego tiene el sentido de orden, digamos, en primera era ornato y después formó una idea de cosmos ordenado, es decir, la idea de un cosmos que no solo, de un universo que no solo existe así, sino que es bello y que está ordenado y que tiene, digamos, conexiones internas, etcétera, es un sistema, bueno, ese es un cosmos. Y para eso se utiliza la palabra cosmos, cosmos, cosmú, ¿no? Bien, bueno, pues hasta aquí llegamos con esta sesión. Muchas gracias por todo.
No sé si ustedes ya tienen la carpeta en la cual voy a colocar los textos. Como ustedes verán, no es necesario que los lean. La siguiente sesión veremos Aristóteles. Trabajaremos sobre todo con libros 1 y 2 de acerca del cielo, pero igual que en esta sesión yo les voy a venir a dar lo pertinente y trabajaremos sobre las concepciones que ya hemos venido trabajando. Muchas gracias, espero haya sido lo suficientemente claro, acepto sus correos, sus preguntas, todo lo que implique, y bueno, bienvenidos y bienvenidas sean a este curso, estoy muy contento y otra vez les mando un saludo desde donde estén, veo que aquí me pusieron que también había personas de Chile, entonces hay de todo Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, y bueno, algunas personas también de Europa. Gracias por todo y les mando un abrazo fuerte. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, muchas gracias, gracias, Beto. hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Beto. Hasta el próximo sábado. Gracias.